Fabio Assolini y Tiago Márquez presents Opening Up the Tethered Umbrella. This is a deep dive intended for a complete understanding of your banking Trojan families of Brazilian origin as they expand at Brad Tangerine user worldwide. Did Crocs are prepared to take on the world? Are the financial system and security analysts ready to deal with the avalanche? Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar aquí en la Eco Party, esta conferencia tan famosa de seguridad. A mí y a mi compañero Tiago Márquez es un placer presentarles el tétrade, que es el tema de nuestra presentación. Hablaremos acerca de truenos bancarios originados en Brasil, mientras esta gente expande y hace sus operaciones globales. Yo soy Fabio Assolini, analista senior de seguridad en Kaspersky. Estoy basado en Brasil y acá conmigo mi compañero Tiago Márquez, que es analista de seguridad independiente, también basado en Brasil. Tiago y yo trabajamos con seguridad, análisis de códigos maliciosos, troyanos y otras amenazas originadas en Brasil. Nuestro será en español. A veces se escapa un poco un portuñol u otro, pero esto pasa con los que viven en Brasil. Gracias por estar con nosotros. Hablaremos entonces acerca del tétrade, pero antes de entrar exactamente en el tétrade, quería comentarles acerca de Pablo. No exactamente Pablo Escobar como en la serie que vimos en Netflix, la serie famosa, estrenada por el actor brasileño Wagner Moura. Creo que todos ustedes conocen bien la serie que cuenta la historia y los hechos de Pablo Escobar. Yo quería presentarles otro Pablo, no el colombiano, pero Pablo brasileño, Pablo Enrique. Pues este muchacho fue arrestado por la policía brasileña en 2018 por estafas cibernéticas, por crimen cibernético. Este muchacho tenía una vida de rey. Al arrestarlo, la policía encontró calcularon que el grupo robó 400 millones de reales, algo como 100 millones de dólares de cuentas bancarias en Brasil. Pues la gran sorpresa al arrestar Pablo Enrique fue el patrimonio acumulado en las estafas. Esto llamó mucha atención de la prensa en 2018. Pablo tenía en su casa 2 Ferraris, 3 Lamborghinis, un Maserati, un McLaren, un BMW, un Audi. Pablo también viajaba mucho a París con su novia, estaba siempre en hoteles muy caros, tomando vinos muy caros. Tenía una vida de rey, pero toda su plata, resultado de estafas. ¿Cuál estafa? Bancaria. Pablo y el equipo que trabajaba con él hacían fraude bancaria, robaban cuentas en línea de los brasileños. En promedio, los cibercriminales brasileños roban 500 millones de dólares de los bancos en Brasil. Imaginen ustedes, es un monto gigante. Pues esta gente vive de lujo, resultado de la plata que tienen. Pero el hecho es que Brasil se quedó pequeño para esta gente. Y ya el número de fraude es tan grande que esta gente quiere expandir sus operaciones. Y claro, la opción número 1 es expandir para los países vecinos. Y acá entonces entra América Latina. No exactamente Pablo Enrique, pero otros cibercriminales brasileños decidieron expandir sus operaciones y preparar sus troyanos bancarios para afectar gente de otros países. Es exactamente esto que hablaremos con el tétrade. Pues la organización de Eco Party nos pidió para hacer una descripción corta de nuestra charla
Y de hecho lo hicimos, que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, que es exactamente el tétrade. Lo hicimos en inglés y al final nos salió una coincidencia muy interesante, porque nos pidieron para hacerlo en máximo 280 caracteres y lo hicimos en 171. Pues a un brasileño el número 171 es un número emblemático. Si preguntas a un brasileño si conoce el número 171, todos seguramente van a decir que sí, porque el número 171 es el número del Código Penal brasileño que pune, que criminaliza las estafas, incluso las estafas cibernéticas. Entonces, estos muchachos cuando son arrestados por la policía acá en Brasil, la criminalización es exactamente por el 171. Entonces, si preguntas a un brasileño si conoce este número, es como el significado del número es exactamente para nombrar gente involucrada en estafa, en robos, aunque sean robos cibernéticos. Es exactamente esto que hablaremos del tétrade. Les presentaremos 4 familias de truenos bancarios muy avanzados que están expandiendo globalmente. Empezaremos entonces con el Guildma. Mi compañero Tiago les presentará en detalles. Hola a todos, es realmente un placer estar presentando en esta conferencia. Entonces yo voy a hablar un poco más de las características de Gilma. Gilma, de hecho, es una familia también conocida como Astaroth. Ya, de hecho, hay bastante publicación acerca de ellos, pero eso no hace que deje de ser interesante, porque de hecho es una familia que está en actividad hace mucho tiempo y que utilizan técnicas bastante interesantes y muchas veces bastante únicas cuando comparados con otros troyanos activos en Brasil. Así como los demás, Guilherme también utiliza de correos de phishing para llegar hasta las víctimas. Entonces, algunas veces este correo viene con solamente una dirección donde se va a descargar el paquete malicioso. Otras veces se viene con un archivo en adjunto, pero siempre el método principal para diseminar este tipo de amenaza es a través de correo. Bueno, esta campaña, como mencioné, ya hace bastante tiempo que está ahí activa. Por lo menos desde 2015 vemos actividad de este tipo de campaña. No exactamente de esta misma campaña de Gidma, pero sí campañas relacionadas con el mismo actor que está desarrollando este tipo de amenaza. Un punto que llama bastante atención en Gidma es el uso extensivo de logins. O sea, la utilización de herramientas confiables del sistema operativo para descargar archivos maliciosos, para ejecutar dentro del sistema y evitar su detección. Por supuesto que ni siempre si es posible evitar la detección. Para todos los métodos utilizados hay formas de detección, pero son muchas veces formas bastante interesantes que son utilizadas por ellos, como por ejemplo el uso extensivo de scripts en PowerShell, scripts que empiezan la ejecución a partir de archivos de links. Entonces, básicamente un link va a llamar la herramienta de instrumentación del sistema, que va a descargar un PowerShell, que va a ejecutar un otro módulo, que va a utilizar bitadmin para hacer download, o sea, un montón de herramientas que ya están dentro del sistema. Un otro punto que no es específico de Gidma, pero que Gilliam también utiliza, es Process Hollowing, también conocida como RunPE. Básicamente se empieza un proceso confiable y a partir de ahí se ejecuta el código malicioso dentro del mismo ambiente del proceso, o sea, la misma área de memoria de este proceso. Esta técnica es utilizada básicamente para que si uno escanea solamente la ruta del proceso que está siendo ejecutado y no exactamente el contenido que está en memoria, probablemente no va a detectar nada, porque en disco
el proceso es totalmente confiable, está totalmente limpio. Pero una vez que está en ejecución, con el contenido de memoria cambiado, es totalmente diferente lo que se está ejecutando por ahí. Es extremadamente modular. Esto es una cosa bastante diferente de las otras campañas que vamos a hablar acá. Guidema no es totalmente cierto por qué lo hacen así. Parece simplemente para separar las funciones del módulo, pero toda su operación empieza a partir de su orquestador. Entonces, básicamente es un módulo principal que va a llamar otros módulos así cuando sea necesario. Entonces, hay sospecha de que esto puede ser simplemente para organización, otros que simplemente fueron funcionalidades que fueron incluidas en la campaña con los años, pero de hecho no se puede confirmar exactamente la razón de ser tan modular. Payloads cifrados. Prácticamente todos los payloads de Guildema son cifrados, los que son descargados. Lo que tenemos que no es cifrado, básicamente, es el loader, pero este loader está dividido en varias partes y en tiempo de ejecución, el script que está cargando todo el proceso, el vector inicial de infección, va a hacer un merge de todos esos archivos para tener el load. Entonces, con esto quiero decir que básicamente ningún módulo de Guildema es posible de ser detectado directamente, solamente por la muestra. Es necesario tener ahí gran parte en términos de detección por parte de ejecución para que se pueda identificar. Y el payload final, que básicamente es un banking rat. Este banking rat es basado en un código extremadamente popular entre los criminales brasileños y este código básicamente ha sido utilizado por muchos de ellos, pero un punto principal de esta campaña que vamos a hablar es que existe una cooperación entre ellos muy grande. Es decir, gran parte de los códigos son reutilizados en campañas diferentes. Eso hace con que sea bastante difícil identificar qué campaña es exactamente las que estamos hablando. Y un poco más en detalles de lo que tenemos ahí en Guildema. Una de las campañas hace unos meses, ellos empezaron a utilizar el propio sistema de Alternate Data Stream de NTFS para poder almacenar los archivos. Bueno, ¿qué es que esto va a hacer? Básicamente, los archivos que son descargados, como podemos ver ahí, todos empezando con Code Sofia, estos archivos no van a ser detectados por el usuario, porque se queda oculto para dentro del proceso del gerenciador de archivos. Entonces, esto hace con que, por un lado, la víctima no va a poder encontrar y también, por otro lado, hay algunas herramientas de escaneo que todavía no van a detectar este tipo de archivos, porque están almacenados en un formato que no es un formato muy... Es popular y es una técnica conocida hace mucho tiempo. Hay muchas herramientas que utilizan esta forma, pero hay herramientas de escaneo que simplemente no van a chequear. Van a chequear solamente desktop.ini. Básicamente es un archivo limpio, no hay nada dentro de ese archivo. Puede ver que tiene 0 bytes y con eso no va a ser escaneado ninguno de los payloads. Entonces, más una cosa que utilizan para cargar. Ahí, como podemos ver, estas muestras A, B y C. Este es el loader. Ese archivo va a ser juntado justamente A con B con C para generar el loader. Entonces, esos archivos de modo independiente tampoco pueden ser detectados porque son parte solamente del payload final. Aquí justamente donde hay esta parte, donde se puede ver que está juntando el contenido de A con B y ahí se va a generar unas librerías. Entonces, este resultado que va a ser el loader que realmente se puede ser ejecutado. Estas muestras también contienen bastante protección para evitar la ejecución en ambientes conocidos por ser utilizados por analistas de malware, como Sandbox,
máquinas virtuales, herramientas de debug. Entonces hay un montón de detección. Y una cosa bastante interesante es que, excepto una versión de Guillemot hace un chequeo donde solamente va a ejecutar en computadores que están utilizando el sistema operativo en portugués de Brasil. Entonces, esta es una cosa que muestra que están bastante enfocados en Brasil. Entonces, aparte de todas las versiones, hay una versión que justamente tenía un poco más de interés en los países de afuera. Este acá es justamente el módulo de cargamento, es el RAM-PE. Entonces, donde puede ver, Guillemot en el proceso de loader va a sacar el contenido que está dentro de ADS, perdón, y va a cargar ese contenido, decriptar el contenido y después cargar dentro de un proceso confiable. Bueno, un otro punto interesante es que Guillemot utiliza todos los C2 son almacenados en servicios en línea. En este caso tenemos, por ejemplo, Facebook y YouTube siendo utilizados por ellos para almacenar los C2. Bueno, ¿por qué hacer esto? Un punto, ellos pueden cambiar los C2 todo el tiempo. Básicamente, crean ahí una página en YouTube, ponen todos los C2 que, como pueden ver, de un modo cifrado. Entonces, utilizan una cifra propia de ellos. Y básicamente todos los días pueden cambiar estos C2, haciendo con que sea bastante complicado para el equipo de reposo de incidentes que se quedan, por ejemplo, bloqueando todos los dominios que son detectados. Porque de verdad, esa es una cosa que Guillemot sabe hacer muy bien, es utilizar muchos dominios todo el tiempo, justamente para dificultar cada vez más el tipo de ataque. Es una campaña extremadamente grande. El volumen de spam que envían todos los días es bastante grande, así como la cantidad de muestras también. Pues al analizarmos el Guillemot, lo que sorprende son la gran cantidad de URLs usadas por los criminales troyanos. Son miles y miles de URLs todos los días. Es de verdad con una batalla bien difícil. La gran mayoría de los dominios usados para distribuir el troyano están ubicados en top level domains genéricos. Acá pueden ver una pequeña muestra de en el. Sí, bueno, parece que Fabio tiene algún tipo de problemas con su conexión. Entonces, básicamente es esto. Utilizase bastante URLs que son realmente muy masivos y todos los días es un montón que hacen realmente en sus campañas, que utilizan dentro de sus campañas. Y esto nos hace lembrar como si fuera los saltamontes. ¿Ya puede regresar, Fabiño? Ya. Sí, esta gente son como cuando hacen el ataque son como una nube de montes. Ven con URLs para infectar a la gente. Es como entonces los que usan de fraudes mucho contenido para análisis de sus ataques. Este es el problema. Y al mirar dónde se detecta el Guillemot, Chuck. Bueno, entonces básicamente es como la cantidad nos hace recordar de los saltamontes, perdón si no digo correctamente porque realmente no conozco esa palabra, solamente sé los gafanhotos en portugués, pero ¿por qué? Porque la cantidad, y una cosa que es bastante interesante porque muchas veces hacen con que otros criminales también intenten seguirlo y hacer como igual. Comparado con las campañas que vamos a hablar, la cantidad utilizada por los otros actores no es tan grande como tenemos para Guillemot, pero puede ver que
vista otras técnicas que son reutilizadas, puede ser que en el futuro también tengamos algo bastante similar. Acá tenemos un mapa de amenazas, perdón, un mapa de detección de esta campaña de Guildima. Como podemos ver, el enfoque principal es Brasil. Entonces, como podemos ver, la cantidad de detección, el número de usuarios infectados es bastante grande realmente. Por supuesto que hay detección en otros países, pero basado en lo que tenemos del código, es hasta complicado decir que realmente son víctimas. Probablemente son brasileños que fueron viajar a otros países y a partir de ahí generado ese tipo de telemetría. Bueno, porque el código, como les mencioné, es bastante enfocado en Brasil. Si no está ejecutando en una computadora con el sistema operativo en portugués de Brasil, básicamente no va a ejecutar. Entonces, excepto esto, tenemos solamente una versión donde se puede ver que Guildima estaba, no voy a decir que estaba enfocando, pero por lo menos estaba haciendo un test de ataques a otros países. Como podemos ver, Argentina, Chile, China, o que es bastante, hasta un poco diferente de lo que tenemos de los otros, Colombia, Ecuador, países de Europa, Perú y Uruguay. Pero quiero... Sí, ¿quieres seguir, Fabinho? Sí. Sí, de hecho, cuando miramos dónde viene, dónde se detecta el Guildima, la distribución es bien global, con estos países bastante unido, y es interesante porque son los criminales brasileños internacionalizando su operación. Hablaremos de la próxima familia ahora, interesante, el jabalí. Big and Furious, sí. Después ustedes sabrán por qué elegimos este nombre. Jabalí es tan grande como el bicho, como el animal. Las muestras, el malware es tan grande que no se puede incluso enviarlo para análisis de herramientas en línea como el virus total. El jabalí está activo desde 2017. Usa archivos MSI y los custom actions para completar la infección. Los archivos son bien grandes. Después de ejecutados e instalados en el sistema, hay DLLs de 600, 700 megabytes. Hace difícil el análisis. De hecho, es la misma estrategia usada por el Gran Toreiro. Otra técnica es que usa DLL sideloading. Y también pones archivo de configuración en Google, YouTube y otros sitios libres. Y el payload final también RAT, una herramienta de remoto para acción remotamente. Sí. Bueno, parece que Fabio sigue con algunos problemas de conexión. Solamente para aclarar esta parte, Jabalí, este nombre, demos este nombre justamente porque en sus primeras campañas utilizaban ahí un script para envío masivo de sus correos, donde ese script tenía justamente el nombre jabalí.php. Entonces, a partir de ahí sacamos este nombre. De hecho, no fueron nosotros que dimos ese nombre, con base en algunas detecciones que ya teníamos algunos colegas. Entonces, y un punto es justamente este, el tamaño de los archivos es bastante grande, como mencionó Fabio, entre 600 y 700 megabytes. Es importante decir que el archivo no es totalmente, no es real este tamaño. Básicamente son bytes que son añadidos en el sector de overlay, o sea, en el final del archivo, para poder aumentar el tamaño, justamente para que evitar el upload para herramientas de seguridad, para varios total, por ejemplo, entre otras cosas también. Una vez, como esas muestras son siempre enviadas empaquetadas, una vez que está en formato zip o lo que sea que estén usando, este tamaño reduce realmente bastante. Entonces va para como 3, 4 megabytes, porque no es un problema tan grande para distribuir. Porque si no, imagina cada infección tener
700 megabytes para ser descargado. Entonces, sería algo realmente, no es imposible porque ya vimos malware utilizando esto, pero de hecho no es tan eficiente. El término del side loading no es exclusivo de Javelin. Vamos a ver también otras campañas que utilizan también del side loading. Entonces, básicamente lo que hace es, utilizan procesos confiables, procesos que son muchas veces firmados, que son bastante populares, pero que tienen vulnerabilidad del hijacking. Entonces, básicamente cuando se pone una DLL, una librería donde hay algún tipo de dependencia de la aplicación, esa librería no es exactamente la librería que es utilizada que es oficial de la aplicación, pero sí una librería maliciosa que tiene las mismas funciones portadas. Con eso se puede ejecutar el código malicioso dentro del ambiente del proceso. Y la parte de la configuración. Javelin utiliza Google Docs. En las campañas más recientes empezaron también a utilizar YouTube para almacenar las configuraciones de C2. Igual a Guildima, el mismo código del Banking Rat que permite acceso remoto, también basado en el mismo código fuente que fue publicado hace años. Acá un poco de la explicación sobre el side loading. Básicamente, tenemos una aplicación que depende de esta librería, en este caso Image Engine. Esa librería tiene sus funciones exportadas. Básicamente lo que hace el malware es cambiar y hacer una librería propia que tenga también la misma función exportada y poner junto en la misma carpeta donde está el código malicioso. Entonces, con esto, la librería puede cargar el código malicioso dentro del proceso que está firmado, que está protegido. Muchas veces, hasta mismo está en la parte de whitelisting utilizada por las empresas de seguridad. Acá, por ejemplo, el ejemplo de ejecución, donde tenemos la muestra cargando directamente a partir de byte image. Entonces, este es el punto inicial de la ejecución del malware. Y a partir de ahí, este es solamente el loader, que va a cargar un otro módulo que también está cifrado y es utilizado también. Bueno. ¿Fabio? ¿Puede seguir? Dale, Chago. Este es... Pues, hablando entonces acerca del jabalí, también utiliza el Google Docs y el YouTube para poner sus archivos de configuración. Esto es interesante porque imaginen cuál empresa o cuál corporación o cuál usuario hogareño va a bloquear el curso de YouTube. Claro, ninguno. Entonces, esto es bien interesante porque el uptime es muy alto. Sí. Bueno, perdón nuevamente. Bueno, acá esta es la parte de la configuración. Como decía Fabio, el punto de utilizar YouTube, Facebook es justamente porque es un poco más complicado de bloquear. Porque imagínate que va a bloquear todo el acceso a YouTube, va a ser un poco más complicado. Y de hecho, no hay nada de mal con el contenido de la página. No hay un script en ejecutado, no hay nada. Básicamente, dentro de la descripción, tiene ahí la configuración. Como podemos ver de Javelin, tiene justo un archivo, tiene justo una configuración donde hay el host y la puerta que va a ser utilizada para la conexión. Este host, por supuesto, está también utilizando un tipo de cifrado. Este cifrado se ha utilizado hace muchos años por diversas campañas de Brasil también. Y sigue siendo utilizado. Básicamente, lo que cambian es la clave utilizada para el cifrado. Y acá, el mismo archivo de configuración que es utilizado dentro de Google Docs. Entonces, ese tipo, como vemos en Guildima, y Javelin también lo usa, es para almacenar la configuración de C2 afuera. O sea, no mantiene esa configuración dentro de la muestra. Porque si uno da baja
de un C2 que está siendo utilizado, fácilmente lo pueden cambiar. Y acá tenemos un poco más de la detección de jabalí. Entonces, jabalí, esta campaña vimos muy activa en Brasil, principalmente en Brasil, pero también hubo algunos casos en México, donde realmente pudimos confirmar muestras donde tenían bancas en México que estaban en la lista de los targets. Entonces, acá no estamos hablando solamente de, bueno, he identificado, por ejemplo, está en los Estados Unidos, hay una detección, entonces por eso está atacando Estados Unidos. No, acá estamos mirando las víctimas que hablamos, son víctimas donde hace parte de la lista de targets utilizado por la campaña maliciosa. Sí. Este es un ejemplo de la campaña de México, donde estaba ahí. Podemos ver algunas bancas, por supuesto, las sacamos el nombre, pero se puede ver que son bancas de México, donde están dentro de la lista de targets utilizados por esta campaña de jabalí. Entonces, Brasil y México estaban dentro de los targets para este tipo de campaña. Bueno, hablaremos un poco sobre Melcos. Melcos es una otra campaña que sigue también esta misma línea dentro de Tetrade de Banking Rat que permite el acceso remoto a las aplicaciones. Melcos tiene algunas características que son bastante interesantes cuando comparados con los de otras campañas. El modo de ejecución también, igual a los otros. Tenemos ahí un correo que es enviado. A partir de ahí se va a descargar el vector de infección, se ejecutar. Podemos ver, Melcos está activo hace bastante tiempo también. Sí, desde 2018, por lo menos, estaba en Brasil. Cuando empezó, prácticamente todas las muestras eran enfocadas solamente en Brasil. Hoy en día esto ha cambiado bastante. Vemos que hoy el enfoque principal de esta campaña está en Chile. Gran parte de las muestras utilizadas por este actor está con target en Chile. No exactamente son los mismos operadores que están haciendo parte de esta campaña. Puede ver que esta campaña utiliza un método de como si fuera algo as a service, o sea, el desarrollador permite con que otros operadores utilicen la misma campaña, hagan los cambios y siguen atacando a otras fuentes también. Entonces vemos esa campaña bastante enfocada en Chile, pero también algunos ataques en México y Portugal. Utilizaban antes en las primeras campañas loaders en AutoIT y algunas veces también en VBS. Y las últimas ahora están, así como Jabalí, utilizando archivos de instalación de MSI. Entonces, a partir de MSI, algunas muestras utilizan cargamento de una, como Fabio mencionó también, utiliza el Custom Actions dentro del MSI para ejecutar justamente el código malicioso. Esas muestras también utilizan una cosa especial de estas muestras, utilizar bastante estos tipos de protectores que son conocidos por hacer el trabajo de análisis más difícil. No imposible, por supuesto, pero más difícil de que cuando no tenga ningún tipo de protección. Entonces utilizan mucho VM Protector y DEMIDA, o que es uno de los puntos que hizo linkar con un grupo bastante específico que atacaba en Brasil también. Utilizamos justamente el mismo tipo de protección y bastante con algunos links que se podría confirmar bastante que venga de las mismas personas. También utiliza DLL Hijack para ejecutar los módulos. Y como mencioné, operadores diferentes, como por ejemplo, esos ataques de Chile, parece que realmente hay gente ahí que está en Chile apoyando a los criminales de Brasil, porque se puede ver que han cambiado bastante la calidad de los phishings. Parece que sea el contenido, por supuesto, yo no puedo identificar una persona nativa de español, pero sí tengo compañeros que sí, que son nativos, que pudieron confirmar que, bueno, realmente esto es escrito por una persona que es nativa.
Y los primeros se puede ver que era totalmente portuñol, como si yo tuviera escrito. Y el periodo final también, Banking Rat, también del mismo código fuente que ha sido publicado hace unos años. Sí, y más un tipo de acceso remoto. Aquí solamente una característica interesante es que Melcos, diferente de Javali, no enfoca solamente en datos bancarios, pero también en diversas informaciones que están almacenadas dentro de la computadora, como passwords que son salvos dentro del navegador, también datos de, por ejemplo, de cartera de Bitcoin también. Este cartera de Bitcoin básicamente lo que hace es hacer un monitoreo de todos los datos que van para el clipboard, porque por supuesto, cuando alguien va a hacer una transacción de Bitcoin, difícilmente va a tener memorizado toda la cartera. Entonces, se necesita copiar de algún lado para hacer el pago dentro de un sitio o lo que sea. En este punto es donde Melcos va a identificar este padrón de una cartera de Bitcoin y cambiar la cartera de Bitcoin para el atacante. Acá podemos ver que una de las carteras utilizadas tenía ahí algunas transacciones ya recibidas por ellos. Sí, al mirarnos el mapa, ¿dónde se encuentra el Melcos? Claro, está fuerte en Brasil, pero también mucha detección en Chile, Portugal, España. Es donde detectamos Melcos y sus ataques. Pues vamos ahora a la cuarta y última familia para completar el tétrade. Hablaremos del Gran Doreiro. También muy interesante la cuarta familia de tronos bancarios actuando fuera de Brasil. El Gran Doreiro también España. Bueno, el Gran Dorero también utiliza la misma técnica del vector de infección por correo, pero una cosa que es bastante interesante es que vimos algunas campañas así bastante diferentes, como por ejemplo esta, donde cuando se hacía una búsqueda en Google, por ejemplo en este caso una consulta por CPF, que es el código de cada ciudadano brasileño, cuando se hace esa consulta y digita algún dado, simplemente este sitio que puede ver que tiene ahí su track ID, que ha originado desde una campaña de ads dentro de Google. Básicamente este sitio, cuando se pone el detalle, él dice que, bueno, aquí está el resultado de su consulta. Y de hecho, el resultado de la consulta es un archivo LNK. Ese archivo LNK lo que hace es empezar todo el proceso de ejecución y de infección utilizado por el vendedor. Acá tenemos también otros tipos que son los correos correos que son enviados también. Otro tipo de correo. Y bueno, el Gran Dorero tenemos ahí que está activo desde por lo menos 2016, que también empezó en Brasil. Tenemos ahí indicios de diversas campañas que fue empezada directamente ahí en Brasil, atacando solamente los bancos de Brasil, pero hace unos años empezó también a enfocar en bancos de otros lugares, de otros países. Esta campaña está bastante activa en Portugal e España. Vemos también algunas que enfocan en algunos otros países de Latinoamérica, pero es posible decir que el enfoque principal del Gran Dorero parece ser en Portugal e España. Este tiene diferente de lo que vimos con Melcos. Los correos que están enviados por ellos, hay bastantes errores, tanto en el portugués de Portugal cuanto en la versión en español. Lo que puede decir que probablemente son brasileños que están atacando a los de afuera. Y por supuesto, como muchos saben, por más que Brasil y Portugal hablan portugués, pero hay sus diferencias donde uno que es nativo se puede identificar fácilmente los problemas que hay. Otro punto es, hay diferentes operadores. En las muestras de Gran Dorero se puede ver que
las configuraciones utilizadas por ellos son totalmente basadas en los operadores que están distribuyendo este tipo de campañas. Entonces, también nos lleva a pensar que muy probablemente están operando con el estilo de Malware as a Service. Esta campaña tiene un punto bastante interesante, que es la utilización de DGA. No exactamente el DGA que conocemos, que vemos en muchas muestras, pero utilizan servicios como Google Sites para hospedar páginas que son generadas diariamente. Y básicamente dentro del malware tiene su propio código que va a calcular cuál la URL que va a ser utilizado por día. Entonces, a cada día va a tener una URL diferente donde va a sacar la IP para el C2. Podemos ver un poco más adelante. También hay algunos que están utilizando configuraciones también en Pastebin. Y así como todos los otros, que justamente porque hicimos este link entre estas campañas, todos utilizan las mismas, el mismo código base, o sea, todos son basados en este código que ha sido publicado, que era de una herramienta de administración remota y que simplemente los grupos criminales empezaron a cambiar para poder sacar la información que necesitaban. Bueno, aquí algunas imágenes. Esta es la herramienta utilizada por este grupo para se conectar a la computadora de la víctima. Entonces, como pueden ver, la herramienta muestra una lista de víctimas que están activas en el momento, donde simplemente el atacante puede elegir una, conectar e empezar a controlar la computadora. Y esta es la forma que todas estas campañas operan. Accesan remotamente la computadora y a partir de ahí se pueden hacer bypass de varios tipos de protección, así como también el factor doble de autenticación, porque una vez que esta información va a ser solicitada al usuario, este código malicioso también, el criminal solicita al usuario que va a pasar al criminal y va a utilizar esta información. Entonces, con eso se puede hacer un bypass de varias protecciones que han sido implementadas por los bancos, así como también otros sectores financieros. Aquí un ejemplo de datos de Pastebin que fueron utilizados por la campaña de Gran Durero, donde se puede ver que había justamente, podemos ver ahí que hay un interés tanto en Portugal, como podemos ver algunas palabras de Portugal, como también algo que nos recuerda de Latinoamérica, hay bastante la palabra cabrón, o sea, puede ver que hay intereses diferentes dentro de la misma campaña que hay. Entonces, probablemente puede ser que los operadores también están divididos por países, pero todavía no hemos podido confirmar este tipo de información. Sí, esta parte es justamente lo que decía del DGA. Entonces, este DGA básicamente es lo que es generado por dentro del código. Entonces, básicamente, con base en el operador, cuando se hace el build de la muestra, este ID del operador va a ser hard-coded en el código. Y a partir de ahí, todo el proceso de generación de la URL va a ser basada en el operador. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un tipo de operador donde se calcula y este operador tiene su identificador como ZMAD. Entonces, a partir de ahí, se va a generar justamente esta URL que tenemos acá. El malware va a parsear el contenido de HTML y sacar la configuración de la C2. Sí, cuando miramos dónde se detecta el Gran Doreiro, vimos que el gran número de detección, claro, está en Brasil, pero fuertemente en España, Portugal, también México. Esta gente ya expandió sus operaciones y están listas para atacar y robar datos de clientes en estos países. Pues vamos ahora a las conclusiones. Perdón por el problema de conexión, pero concluiremos ahora.
Quería decirles que los troyanos bancarios brasileños ya no son esos troyanos tontos desarrollados en Delphi. De hecho, evolucionaron muchísimo en los últimos años. Y el hecho de que hay muchos bancos que operan en Brasil, que tienen sus operaciones en América Latina y también en Europa, ayuda mucho, porque cuando un criminal prepara un troyano de estos para atacar un banco que tiene sus operaciones en toda Latinoamérica, es más fácil adaptarlo para también robar contraseñas de esta gente, de clientes de estos bancos en los países vecinos de Brasil. También sabemos que esta gente está reclutando cibercriminales locales para ayudarles a hacer el cash out, porque estos criminales necesitan poner la mano en la plata. ¿Y cómo lo hacen? Necesitan de un partner local que les va a ayudar, no solo a escribir los correos en español o en portuñol correctamente, pero también para hacer el cash out, o sea, tener una cuenta de una mula de lavado de dinero que va a recibir la plata y todo más. Esta gente se profesionalizó muchísimo con la adopción de Malware as a Service y también otras de DGA, payloads cifrados. Están usando mucho process hollowing, DLL hijacking, DLL sideload, mucho low bean. Y, o sea, esta gente ha evolucionado mucho. Y esto es interesante porque antes era muy fácil analizar un troyano bancario originado en Brasil. Hoy ya no es tan fácil. Todos estos trucos seguramente para burlar las protecciones de Two-Factor Authentication, las protecciones de One-Time Password que los bancos y otras instituciones financieras adoptan, pues es de nuestro conocimiento que esto ya no puede proteger la gente que hace la banca en línea. Sabemos que esta gente, la inspiración de esta gente son los grandes troyanos bancarios del pasado que expandieron sus operaciones globalmente, como el Zeus, como el SpyEye. Esta gente se inspira mucho en lo que fue estos grandes troyanos, y a los bancos y las instituciones financieras lo que nosotros decimos es que hay que estar preparado, hay que tener buen threat intel, hay que tener buen dato de todas esas amenazas y estar preparado, porque esta gente cuando vienen como una nube de langostas atacando duramente a los clientes. Ese es el plan de estos criminales brasileños que están expandiendo. Pues dejemos con ustedes alguna referencia caso quieran leer más acerca del tema. Dejamos ahí unos sitios también de nuestro análisis completo que está publicado en SecuriList. Les agradecemos muchísimo por la atención y por la oportunidad de estar aquí en la Ecopari. Muchas gracias. Gracias a todos.